Buenos días, soy Marcelo Utar de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Hoy les voy a hablar de SNMP, en particular de la MIP Definition MIP2 y del grupo Interfaces. Entonces, lo primero que tenemos que analizar en la definición de estas tablas de interfaces es la rama 2 debajo de MIP2 que es denominada interfaces. Debajo de esta rama vamos a tener el IF number y la IF table que vamos a ver ahora. Entonces, en la rama 1 debajo de interfaces tenemos una variable que es una variable escalar que se llama IF number. Es una variable que es un integer y representa la cantidad de interfaces del dispositivo. Después tenemos la definición de la tabla. Entonces, la tabla está definida en la rama 2 de interfaces. Se llama IF table. Y acá es donde aparecen las primeras sintaxis propias de las tablas. Entonces, tenemos la sequence of IF entry. Y acá es donde empieza a armarse la tabla. Entonces, ¿qué es un sequence of? Un sequence of es un array, en realidad es un arreglo de varias variables del mismo tipo. ¿De qué tipo? Del tipo IF-entry, pero en realidad el tipo es un tipo, no es un tipo simple, está definido en una macro. Entonces IF-entry es, ¿cómo vemos que esa definición es una macro? Porque el nombre empieza con una mayúscula. Ahora justamente vamos a ver cómo está formada esta macro. Entonces, debajo de IF table tenemos la definición de la tabla en sí, donde tenemos justamente el nombre es IF entry del type y la sintaxis es la macro IF entry. Entonces acá se vive la diferencia entre el IF entry con minúscula y el IF entry con mayúscula. Y lo más importante de esta definición es el uso de index. En este caso lo que nos está diciendo es que esta tabla se indexa por IF index. Entonces ahora vamos a ver en qué consiste este IF index. Acá es donde aparece la macro IF entry. Entonces tenemos, es un sequence. Entonces el sequence es como un record, como un registro, con distintos campos de distintas sintaxis. Entonces tenemos IF index, IF description, IF type, IF MTU, IF speed, IF physical address, IF admin status, oper status, etc. Van a representar las columnas de la tabla. La primera entrada es IF index. Entonces la primera entrada de la tabla, entonces recuerden, la tabla es un sequence of IF entries. Ahora, el IF entry tiene distintos campos de distintos tipos. Por ejemplo, y acá tenemos el IF index. Entonces, esta columna es la que se usa para indexar toda la tabla. Y el IF index es un integer que es un valor único para cada interfaz. ¿Quién define cuál es el valor único para cada interfaz? El sistema operativo del dispositivo donde está corriendo el agente. Y lo que pide el estándar es que ese valor se mantenga mínimamente entre una inicialización y otra. Esto a veces es molesto porque uno está acostumbrado a leer, por ejemplo, cierta información de una interfaz cuyo índice es tal y después del booteo puede cambiar. Entonces eso puede ser molesto porque si uno estaba midiendo el tráfico, por ejemplo, en un link, al rebootear el equipo, si por ejemplo hubo un agregado de una interfaz, pueden cambiar los índices de las interfaces.
La segunda columna es if description. Entonces, if description es, bueno, un display string. Recuerden, display string es un octet string de 256 octetos, donde en cada octeto podemos especificar un carácter ASCII de 8 bits. Y contiene información acerca de la interfaz. Es decir, esto normalmente el fabricante lo que hace es pone, el fabricante de la placa de red, pone el nombre del producto, la versión, etc. Eso puede ser útil y obviamente es read-only porque el administrador no tiene por qué modificar esta información. El if-type es interesante, es la tercera columna, es un integer, pero su definición es por enumeración. ¿Qué significa? Que si el entero que figura en el if-type es un 6, por ejemplo, significa que la interfaz es de tipo Ethernet. O si es 32 es de tipo Frame Relay. Y así, digamos, para cada uno de los tipos de interfaz que pueda haber. El if-speed, en realidad, lo que nos dice es cuál es la velocidad del bitrate de la interfaz. En algunos casos puede ocurrir que esa velocidad pueda variar en función de un clock, pero generalmente lo que termina sucediendo es que lo que figura ahí es el ancho de banda nominal de la interfaz. Puede ser muy útil para saber, por ejemplo, si una interfaz está en 100 megabits, en 1 giga o en 10 giga, porque puede tener autoconfiguración. Ese tipo de cosas pueden ser útiles. if physical address es la columna 6 de la tabla y básicamente lo que indica es un subtype physical address, es cuál es la MAC address de la interfaz. Si obviamente la interfaz fuese una interfaz serial, normalmente acá lo único que habría es ceros. Pero si es una interfaz Ethernet, acá es donde figura la MAC address. if-admin-status es una variable, es la columna 7, digamos, de la tabla. También es un sintaxis integer, definición por enumeración, que si el valor que contiene esta variable es un 1, significa que la interfaz está administrativamente up, un 2 está administrativamente down. Pero lo interesante es que esta variable es read-write, que significa que el administrador, escribiendo en esta variable, puede, digamos, habilitar o deshabilitar la interfaz. Esto es lo que hace a la diferencia con la columna siguiente, que es if-operastatus, que es la columna 8 de la tabla, que en realidad es read-only. Es decir, esta variable, si está en 1 es que la interfaz está up, si está en 2 está en down, pero no es escribible. ¿Por qué? Porque en realidad esta variable refleja el estado operativo de la interfaz. Entonces, es interesante tratar de entender cómo se usan los object IDs en la tabla. Entonces, el if number tiene este object ID. Si nosotros quisiéramos leerlo con un snmp get, siempre tenemos que agregarle el número de instancia 0, porque if number es una variable escalar. En el caso de if description, como if description es en realidad una columna de la tabla if-table, hay que agregar, para leerla, por ejemplo, con un snmp get, supongamos que quisiéramos leer la descripción de la interfaz cuyo if-index es el 3. Entonces, en ese caso, lo que hay que poner como número de instancia es el if-index correspondiente. Entonces, si recordamos, en realidad teníamos interfaces. Debajo de interfaces teníamos if-number y teníamos if-table. Debajo de if-table, if-entry.
Y debajo de ifEntry tenemos ifIndex, ifDescription, ifMTU, ifSpeed y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la instancia de ifNumber? La 0. Pero si por ejemplo en el agente hubiese 3 interfaces con ifIndex 1, 2 y 3, en realidad lo que tendríamos es acá las 3 instancias, acá lo mismo, y así en cada una de las columnas. Entonces, lo importante entender acá es que acá es donde empezamos a poder comprender el uso de la operación getNext. Por ejemplo, si yo hago un get de ifNumber.0, obtengo esta variable. Si yo hago un getNext de ifNumber, obtengo ifNumber.0. Si yo hago un getNext de ifTable, obtengo ifIndex1. Si hago un getNext de ifIndex1, obtengo ifIndex2. Si hago un getNext de ifIndex2, obtengo ifIndex3. Si hago un getNext de ifIndex3, obtengo ifDescription1 y así sucesivamente. Si esto lo representamos en una tabla, lo que podríamos ver es que las columnas de la tabla, es decir, cuando nosotros recorremos con el getNext la tabla, la estamos recorriendo en este sentido. Es decir, recorremos toda la columna y después recorremos la siguiente columna, así hasta terminar de recorrer toda la tabla. También con el de getNext podríamos leer rápidamente toda la tabla, especificando todas las columnas que nos interesan en una misma PDU de getNext, y de esa manera recorreríamos la tabla fila por fila. Entonces, en esta clase hemos visto la variable escalar ifNumber, que nos permite saber cuántas interfaces tiene el dispositivo, la tabla ifTable y ifEntry, que es un sequence of sequence, y está indexada por ifIndex. Ejemplos de variables tabulares read-only, como ser ifDescription, ifType, ifOperStatus, y ejemplo de variable tabular read-write, como es el caso de ifAdminStatus.